Compartimos el Evangelio del domingo tercero del tiempo de Pascua en el año C. El texto es Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al atardecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Le volvió a decir por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará donde no quieras». De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo: «Sígueme». Palabra del Señor. El domingo pasado, el Evangelio de Juan nos presentaba 2 apariciones de Jesús, ambas en día domingo, día en que la comunidad cristiana se reúne para celebrar su fe. Pero ¿qué pasa el resto de la semana? ¿Jesús resucitado está en la comunidad o no? Este domingo el Evangelio nos va a presentar la tercera aparición de Jesús, y no es un día en que la comunidad esté reunida en oración, sino un día en que la comunidad está ocupada en su labor cotidiana. Pedro y los suyos han vuelto a Galilea y están a orillas del mar de Tiberíades. Es pretencioso llamarlo mar, en realidad es un lago, es el lago de Genesaret, de Cafarnaúm, de Galilea. El mar es algo mucho más extenso. Sin embargo, hay una intención teológica al darle este nombre. El mar de Tiberio, Tiberio es el emperador romano, le recuerda a la comunidad su misión de evangelizar a los pueblos paganos. Y Pedro dice: «Voy a pescar», y junto con él va el resto de los apóstoles. La barca, recuerden que en los evangelios nos representa siempre a la comunidad cristiana, a la iglesia.
Y Juan quiere darnos una especie de muestrario de quiénes son los que están sobre la barca. En primer lugar, Pedro, que es un hombre bueno pero muy impulsivo y que se encuentra carcomido por la culpa de haber negado a Jesús. Tomás, el mellizo de quien hablamos el domingo pasado, es un hombre con una mirada hipercrítica. Natanael, que es un hombre pacífico, un hombre bueno, un hombre noble. También están los hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y Juan. Sus características es que son personas de carácter colérico y muy explosivos. Y también hay otros 2 discípulos. Con esto se nos quiere decir que si nosotros no logramos identificarnos con ninguno de los anteriores, estos 2 discípulos están para cedernos su lugar sobre la barca. Estamos invitados a subirnos sobre esta barca. Con esto se nos deja en claro que la comunidad está compuesta por personas de carácter muy diferentes, por personalidades muy diferentes y pensamientos muy diferentes. Cuidado con las comunidades en donde todos son muy parecidos y piensan igual, porque seguramente son comunidades muy discriminadoras y expulsivas. La comunidad cristiana es siempre comunidad de personas muy diferentes, pero que se unen en el amor. Y Pedro y Juan y el resto de los apóstoles van a pescar, pero esa noche no pescan nada. Justamente la pesca nocturna infructuosa nos recuerda al origen de todo. Aquel día en que Simón y los suyos estuvieron pescando durante toda la noche, pero no sacaron nada. Y a la mañana siguiente encontraron al maestro en la orilla, que los desafió a ir mar adentro y a echar las redes a plena luz del día, navegar hacia aguas profundas. Ese día, Pedro y los demás recibieron el llamado de Jesús a ser pescadores de hombres. E igual que en aquel día, Jesús está a la orilla y desde la orilla les pregunta: muchachos, ¿tienen algo para comer? Es decir, ¿han pescado algo? Tenemos que tener en cuenta que los primeros cristianos se referían a la Eucaristía utilizando el símbolo secreto del ictus, del pez, que es un acrónimo de Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Es un acrónimo en griego. Lo utilizaban para que los cristianos pudieran reconocerse entre ellos. Bastaba que uno dibuje un arco en la arena y el otro completaba el signo del pez. De este modo se reconocían entre ellos. Por lo tanto, el alimento al que se está refiriendo Jesús, ese algo para comer que les pregunta Jesús, está haciendo referencia a la Eucaristía. Sin la Eucaristía es imposible que la Iglesia cumpla su misión. Si Jesús resucitado no está sobre la barca, todos los esfuerzos de la Iglesia son infructuosos. Y Jesús les dice entonces: tiren a la derecha y pescarán. Ellos hicieron así y llenaron las redes de tantos peces que era imposible arrastrarla. Evidentemente que esta escena nos recuerda la escena que está al origen del todo. Por esto es que el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, que fue testigo del primer momento, le dice a Pedro: es el Señor. Por más que ellos no podían reconocerlo, Juan sabe que es el Señor. Y Pedro entonces se ciñe la túnica, que era lo único que llevaba puesto, por lo tanto no tenía el manto. Este gesto, fíjense que nos recuerdan al gesto que Jesús realiza en la última cena, cuando Él lava los pies a sus discípulos, ¿sí? En ese momento Él se quita el manto y se ciñe la túnica, que es un gesto para realizar un gesto de servicio. Y Pedro se tira al agua, que es un gesto bautismal. Significa que para llegar a la orilla donde está Jesús resucitado, es necesario ponerse al servicio de los demás y purificarse con las aguas del bautismo,
renovar nuestro bautismo. Los 153 peces que Pedro baja de la barca tienen muchísimas interpretaciones, pero todas más o menos coinciden en que está haciendo referencia a la totalidad de la humanidad. Toda la humanidad debe recibir la buena noticia de la resurrección de Jesús. Toda la humanidad está llamada a llegar a la orilla donde el resucitado nos espera para compartir el alimento, ese alimento que es la Eucaristía. Y luego Jesús habla personalmente con Pedro, pero no lo llama Pedro, lo llama Simón, hijo de Juan. Lo que significa que esto que él va a decir hace referencia a Simón y solamente a él, no al resto de los discípulos. Y no lo llama Pedro, no lo llama Cefas, porque él necesita confirmar su vocación de ser la piedra fundamental sobre la que se edificará la iglesia. Y eso no va a ser posible si Pedro no supera su sentimiento de culpa y no recupera la confianza en el amor que él tiene por Jesús. Cuidado, no es en el amor que Jesús tiene por él, sino él por Jesús. Él no se siente digno de amar a Jesús. Por eso cada vez que Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Pedro solamente se atreve a decir, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Cómo puede amarlo? ¿Cómo puede amarlo si él lo ha traicionado? Pero Jesús quiere sanar a Pedro. Quiere que él recupere aquel espíritu que lo llevó a confesar delante de todos que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y para sanar su traición, no le está pidiendo ni que haga penitencia, ni que haga sacrificios, ni largas oraciones. Lo que le está pidiendo es que apaciente a sus ovejas, es decir, que cuide a sus hermanos. Pedro tuvo miedo de arriesgar su vida por amor a Jesús y terminó negándolo. Por eso Jesús le va a pedir ahora que él se convierta en el buen pastor. El buen pastor es aquel que es capaz de dar la vida por las ovejas. La forma en Jesús le pide a Pedro que sane la traición a su amor es que esté dispuesto a amar a sus hermanos hasta dar la vida. Cuando eras joven ibas donde quieras, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otros te atarán y te llevarán a donde no quieras. Pedro fue cobarde, negó a Jesús. Sin embargo, su amor, aunque inmaduro, era auténtico. Y justamente porque es un amor auténtico, va a crecer, va a profundizarse y va a alcanzar la valentía suficiente para dar la vida por Jesús. Pedro va a dar la vida por Jesús dando la vida por los hermanos, muriendo crucificado en Roma. Luego de hablarle así, Jesús le dijo, sígueme. Recién ahora, en que ha tomado conciencia de su fragilidad, de su cobardía, en que se dio cuenta que él es capaz de traicionar a Jesús, Pedro, que soñó con un reino poderoso del Mesías, está en condiciones de escuchar nuevamente el llamado de Jesús. Igual que aquella mañana en Cafarnaúm, pero ahora con un corazón distinto, más consciente, más humilde, más entregado. Ahora Pedro entiende que este llamado significa amar hasta dar la vida. Que en este tiempo de Pascua que el Señor nos regala, Él pueda sanar nuestras heridas. Dejémonos sanar por Él. Todas nuestras traiciones, todo lo que duele en nuestro corazón, que Él lo sane. Que Él nos dé una alegría que nada ni nadie pueda quitarnos. Y que podamos responder con valentía a este llamado de dar la vida por los hermanos. Que tengas una hermosa semana.